gracias. Vamos rápidamente porque yo creo que la hora ya invita a darle un poquito de ritmo a la sesión y a ir con ideas quizá más simples, más cerradas, más quizá evidentes de todo el tema que estamos hablando. Agradecer, por supuesto, al colegio y a la universidad que me hayan invitado a este evento y vamos rápidamente con el tema. Yo quiero describir tres ideas alrededor del título, en la línea correcta. Quiero definir lo que es la línea correcta, hablar algo de la coordinación catastro-registro desde otra óptica quizá distinta de lo que es habitual, y algunas referencias al proyecto de ley, por supuesto, de menos profundidad de las que se han venido dando hasta ahora, y algunas conclusiones. Vamos ya con el título. En la línea correcta, 4 palabras y que quiero integrar en esas 4 palabras 3 ideas. Creo que el proyecto de ley va en la línea correcta porque la reforma tiene un objetivo que es un objetivo adecuado. No es, lo ha dicho bien claro la directora general del catastro, no es que la base gráfica del registro de la propiedad sea el catastro, sino que el registro de la propiedad tenga una base gráfica perfectamente coordinada con el catastro. El objetivo parece correcto. Pero cuando hablamos de una línea correcta estamos hablando de un itinerario, de un recorrido. Por tanto, la ley es un paso más, pero no va a ser la que resuelva definitivamente el conflicto que nos tiene planteado. Y no lo va a ser fundamentalmente por una razón que se ha ido tocando indirectamente a lo largo de distintas intervenciones y que yo he explicado muy claramente en varios artículos, quizá alguno de ustedes lo ha leído en un último publicado en la revista 164 de la revista Mapping, en el que estudio la posible integración en el modelo español de la figura del geómetra experto europeo y me meto en estos temas, ¿no? Y es que en España tenemos un sistema muy singular de regulación de la propiedad. España, si me permiten un chascarrillo, somos muy modernos porque nos adaptamos a las técnicas más modernas del marketing. Tenemos una propiedad normal y una propiedad premium. Evidentemente, para que usted tenga acceso a la propiedad premium tiene que pagar más y tiene que hacer muchas cosas. La propiedad premium se llama propiedad inscrita, pero la otra también existe. Y cuando hablamos de coordinación catastro-registro, yo he hecho siempre mucho de menos referencias a aquella propiedad que no está inscrita. Propiedad que no está inscrita, luego va a hablar un compañero de ustedes de Asturias y explicará, supongo, y conocerá bien lo que es el problema del minifundismo, por ejemplo, no inscrito en el ámbito de Galicia y en otros entornos, ¿no? Y también quiero expresar en el título de la ponencia que solo hay una línea correcta. Y aquí sí me voy a extender un poquito más, porque yo creo que podemos divagar, opinar, escribir, apostar por distintas soluciones, pero solo hay una línea correcta. Si no estamos de acuerdo en esto, entonces todo va mal. La línea correcta es la que delimita, la que define el polígono que delimita el ámbito espacial del derecho de propiedad. El título del ponente anterior encaja también perfectamente con la misma idea. Estamos hablando de eso. Todo lo demás son patologías. Todo lo demás son patologías. Y yo creo que cuando analizamos este problema y lo analizamos con profundidad, nos centramos en la patología, repetimos la patología, revolvemos la patología, pero no vamos al objeto principal. Y aquí yo quiero ser muy claro, para que nos situemos históricamente y geográficamente en relación con este problema. Por obligación y por gusto, yo sigo muy atentamente todos aquellos documentos innovadores que se están produciendo, que analizan tendencias y lo que va a pasar en el ámbito del catastro, el registro de la propiedad y la información geográfica en el mundo, en distintos escenarios, ¿no? Cito 3 informes bien recientes, ¿no? Un estudio del gobierno de Nueva Zelanda, que se llama Catastro, que hace una proyección a 20 o 40 años de cómo va a evolucionar las relaciones entre catastro, registro y los ciudadanos en el ámbito en ese futuro. Un conocido documento de un grupo de expertos de Naciones Unidas en materia de información geográfica, que también hace pronósticos de cómo va a ser gestionada la información geográfica en un escenario de 10 años, y un último documento elaborado por un grupo de expertos catastrales suizos que se titula Más allá de los límites, que analiza también proyecciones de cómo será el catastro y el registro del futuro. Bueno, en ninguno de estos documentos, ni en otros documentos que conozco yo que hacen proyecciones de futuro respecto a las relaciones catastro, registro, propiedad, se plantea como un problema a resolver el tema de las relaciones de la coordinación catastro-registro.
Y no se plantea por un hecho muy obvio, porque está resuelto. Es decir, tenemos que ser muy conscientes de que lo que estamos hablando aquí es un problema esencialmente español y por extensión cultural latinoamericano. Pero es un problema resuelto desde hace muchos años en todos los países europeos. Yo creo que eso deberíamos de tenerlo muy claro porque parece que aquí estamos intentando resolver algo que no tiene solución de lo complicado que es. Y si viéramos los escenarios exteriores, los escenarios internacionales, la conclusión a la que llegamos es radicalmente la contraria, ¿no? Este tema está resuelto y lo que habría que ver es cómo lo han resuelto otros y cómo lo aplicamos, ¿no? Pero sí, fíjense, dice en estos documentos, coinciden en una idea que a mí me resulta muy atractiva, que dice, bueno, la evolución de las tecnologías y de los equipamientos y de las tablets, los móviles, va a permitir que en muy poco tiempo no necesitemos llevar nuestros mapas cargados en nuestros sistemas porque el propio territorio será el mapa. ¿Qué significa esto? Pues que posicionado en tu territorio con tu tablet, orientado en una determinada orientación, el sistema te va a traer la información asociada a ese territorio. Y ponen como ejemplo, en el documento elaborado en Nueva Zelanda, lo que sería la identificación de una red subterránea de aguas de la ciudad de Wellington que aparece en nuestros dispositivos automáticamente en cuanto estamos nosotros bien situados y posicionados sobre el terreno. Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Todos ustedes que tienen activada la función de geolocalización están emitiendo información en sus móviles. Supongo que son ustedes perfectamente conscientes de todo ello. ¿Qué pasa en España? Paseamos por esos almendros en flor, probablemente febrero, marzo, un territorio español, y queremos aplicar el mismo territorio. Decimos, el territorio será el mapa, ¿no? En España también, porque somos punteros, queremos ser punteros en información tecnológica. Y claro, la primera duda es, ¿qué mapa? Y lo sorprendente es que, como sigamos así, vamos a ver esto. Como sigamos así, vamos a ver esto. ¿Qué quiero decir con esto y por qué les cuento esta anécdota? Porque es que creo que equivocadamente, se ha pretendido resolver este tema muchas veces invirtiendo y apostando únicamente por soluciones de tecnología, soluciones tecnológicas. Y es evidente, creo que es claro, que generar más bases gráficas, generar nuevos sistemas de información, generar más información del territorio, no es lo que resuelve el problema. La tecnología, y yo trabajo en una empresa de tecnología, ayuda a resolver problemas, pero no es la mano santa, no es el toque absoluto que resuelve el problema de la coordinación. Hay otros problemas que hay que resolver. Bien, sigamos. Coordinación, catastro y registro. Aquí, yo ya hace tiempo que no quiero investigar cómo quiero ser cuando sea perfecto. Yo ahora trabajo desde hace tiempo ya en lo contrario, en investigar las causas de la descoordinación. ¿Qué es lo que hace que no haya una coordinación efectiva entre catastro y registro? Y al final, simplificadamente, aparecen lo que yo defino como las 3 reglas de la descoordinación, que son puras obviedades, ¿no? Si, la primera regla sería, si el mismo dato aparece históricamente, tanto en el sistema catastral como en el registral, obviamente existe la posibilidad de discrepancia. Esa es una situación que la hemos visto descrita aquí, fincas descritas por manifestación de las partes que se integran con un dato, fincas integradas en el catastro, parcelas con otro origen, datos distintos, distinta información. La segunda regla es que si ese mismo dato se actualiza de forma independiente en cada sistema, la posibilidad de discrepancia futura se incrementa. Es decir, si cada uno de esos sistemas sigue trabajando independientemente en el ámbito de esa actualización, se sigue incrementando la discrepancia. Y ya el círculo crece definitivamente con la tercera regla de la descoordinación, que dice que si este mismo dato que está en 2 sistemas es suministrado a terceros para distintas finalidades, se contamina la información del usuario y se expande la descoordinación. Bueno, pues si piensan un poco ustedes en lo que está pasando en España, nos alcanzan las 3 reglas de la descoordinación. Tenemos datos de origen distinto, mantenidos de forma distinta y además con sistemas de publicidad distintos. Resultado final, a un ciudadano puede tener 2 documentos del catastro y del registro de la propiedad, instituciones ambas de extraordinaria credibilidad, diciendo lo contrario, dando datos separados. Y ahí está el tema, ¿no? Cuando trabajo en temas de consultoría, cuando he venido trabajando, por ejemplo, con países latinoamericanos en estos ámbitos,
Desde hace ya tiempo empiezo las reuniones con los responsables políticos y técnicos planteándoles lo que son las 3 preguntas básicas que quiero una respuesta antes de poder avanzar. Y esto probablemente algunos lo hayan visto, lo tengo publicado en algunos otros artículos, pero me sigue pareciendo vigente. Esas 3 preguntas que hago siempre son muy obvias, ¿no? La primera es, ¿existe una voluntad política y técnica de coordinar ambas instituciones? ¿Existe realmente esa voluntad? No les oculto que en la inmensa mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, la respuesta es obviamente, si no, no estaría usted aquí. Tenemos en este momento, sí, definitivamente, la mayor de las intenciones en coordinarlos, ¿no? Hoy nos han dicho que ahora es el momento de coordinarlo con una ley, porque hay una voluntad política expresa y clara de resolver este conflicto. Obviamente, si nos dijeran que no, pues estaría acabado, pero no nos van a decir que no, diríamos que sí. Inmediatamente después, la siguiente pregunta de sentido común que se nos ocurre es, oiga, ¿y cuántas fincas tienen ustedes en el registro? ¿Cuántas parcelas tienen ustedes en el catastro? Y por lo menos, ¿qué nivel de información tenemos para saber cuántas fincas que hay en el catastro son las del registro? Con independencia de que no coincida la superficie. Pero por lo menos que sepamos que la finca 1 del registro es la parcela A del catastro. ¿Cuántas tenemos en esa posición? Bueno, en América Latina lo saben en muchos países. En España no. En España ni siquiera sabemos eso. Si una misma finca, segunda pregunta, tiene distinta información de propietarios, de herederos, en el catastro y en el registro, la segunda pregunta sería, bueno, entonces, en caso de discrepancia, ¿existen criterios y procesos que definen el dato y de cuál de los 2 datos prevalece y, por tanto, tiene que resolver el conflicto? Pues no. En la mayoría de los supuestos no existe. En esta ley empiezan a escribirse conceptos, esos criterios, en este proyecto de ley. Pero hasta ahora no existían esos conceptos. Estoy hablando del ámbito, efectivamente, de la coordinación de los datos físicos siempre de las fincas, ¿no? Con lo cual, tampoco había solución al problema. Si hubiera esos criterios, pues obviamente parecería que el siguiente paso es trabajar en los trabajos que tienen que definir cómo aplicar esos datos prevalentes. Y la tercera pregunta sería, identificado el dato que prevalece, ¿se corrige este dato erróneo para que coincida plenamente en la base de datos que está equivocada? ¿Se resuelve el conflicto? Definitivamente. Y eso nos lleva